Mañana de Herrera en Cope Melilla y qué mejor comenzar esta mañana de martes 3 de junio con una entrevista a la diputada del Congreso del Partido Popular, Sofía Acedo. Sofía, muy buenos días. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas Un tardes, placer. buenos días. Un placer estar con vosotros en COPE. Y bueno, la actualidad manda y es el tema de la semana, el tema de que se produjo ayer en el hospital universitario, la apertura por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de dicho hospital. ¿Qué valoración hace la diputada del Congreso? Bueno, pues un poco en la línea de lo que dijo ayer el presidente de la ciudad. Lo que ha quedado patente es que vino a hacerse la foto, a soltar un relato que no tiene nada que ver con la realidad y a escaparse de los grandes problemas que tiene ahora mismo en Madrid. Prueba de ello es que no permitió a los medios de comunicación hacer ninguna pregunta, algo que se ha convertido ya en habitual en el presidente del gobierno. Y digo que venía a contar su relato, que no tiene nada que ver con la realidad, hacerse la foto, porque se inauguró un edificio, lamentablemente, pero no un hospital, porque un hospital va acompañado de los servicios, como mínimo, los básicos, servicios sanitarios con profesionales, con puesta a disposición de todos los medios técnicos, y no es el caso. No tiene un hospital que se ha abierto que no tiene camas, no cuenta con camas, no cuenta con UCI, y lo que se ha trasladado han sido algunas consultas que además estaban en los centros de salud. Por tanto, yo creo que al final ha primado para el Gobierno de España la foto, el relato, y no prestar una buena atención sanitaria a los melillenses, que llevamos reclamando durante mucho tiempo, porque este hospital solo tenían que abrirlo. Desde el año 2018 se le dejó el proyecto encima de la mesa y el presupuesto de 120 millones de euros por parte del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Solo tenían que abrirlo en estos 7 años y lo abren tarde, muy tarde, con mucho retraso y mal, muy mal. Y además esto no es una cosa que solo diga el Partido Popular, sino que lo defienden así todos los profesionales sanitarios. Concretamente ayer, tras la visita, salió el Colegio de Médicos criticando este extremo, que nosotros también cuestionamos, de la actuación del Gobierno de España, y también el sindicato de profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en cuestiones tan delicadas como es la salud pública, la sanidad, no se puede jugar de esta manera. Y ayer el presidente del Gobierno, en 45 minutos, entiendo que no supiese ni dónde estaba, por eso se refirió a Melilla como Sevilla, venía a contar su relato, a hacerse su foto y a escapar de los problemas judiciales y muy gordos que tiene y de los escándalos que tienes en Madrid. En su discurso, Pedro Sánchez hizo referencia a que España estuvo supeditada a unos recortes básicamente del Partido Popular en la época de gobierno de Mariano Rajoy. No sé si, supongo yo que desde su partido no compartirían esta visión. Bueno, el Gobierno se ha convertido en el primer propagador de bulos en nuestro país. Ellos critican los bulos, quieren controlar a los medios de comunicación, se atribuyen la potestad de decidir lo que son pseudomedios, como ellos denominan, o no. Es decir, quieren intervenir también los medios de comunicación porque supuestamente van a luchar contra los bulos, y ellos son los principales propagadores de bulos. Y hace unos días tuvimos ese gran bulo en torno a un responsable de la Guardia Civil que propagaron los ministros, y nuestra delegada del Gobierno, por supuesto, no se iba a quedar atrás, aunque ahora ha borrado el tuit, y en un acto de hacerle la pelota, permítame la expresión, de una manera totalmente bochornosa al presidente del Gobierno, pues propagó también un bulo que al final acabó desmintiendo el propio medio de comunicación que lo había sacado. Bueno, pues partimos de que el Gobierno es el principal propagador de bulos, y ayer el presidente del Gobierno hizo gala de esto, y entonces habló de los recortes, de los supuestos recortes de los gobiernos del Partido Popular. Pero lo cierto es que el señor Rodríguez Zapatero, en el año 2011, tuvo que convocar unas elecciones, un adelanto electoral, porque fue incapaz de aprobar unos presupuestos, y se presentó en el Congreso de los Diputados a hacer un plan de recortes, el más grande de la historia de nuestro país. En ese plan de recortes del señor Zapatero iba la congelación de las pensiones. La única vez que se han congelado las pensiones en nuestro país fue con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se bajó el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, de un 5, 7 y un 10% en función del nivel adquisitivo del funcionario y del nivel funcionarial. Se produjo un recorte sin precedentes en la sanidad,
en los medicamentos, en el ámbito farmacéutico. Todo eso se hizo en el gobierno del Partido Socialista del señor Zapatero, pero lo peor de eso fue que uno de los diputados que votó ese plan de recorte brutal a nuestro país fue el señor Sánchez, que era diputado entonces, y apretó el botón del sí a todo esos recortes, congelación de las pensiones, bajada del sueldo de los funcionarios y un largo etcétera, recorte en sanidad, en servicios sociales, en dependencia. Por tanto, cuando hablan de los recortes tienen que acordarse de ese momento, porque después lo único que hizo el gobierno de Mariano Rajoy era recuperar una situación económica desastrosa que nos habían dejado y pagar todas las facturas que habían dejado en el cajón el gobierno del Partido Socialista, hasta 16.000 millones de euros en el ámbito sanitario. Así no se presta una buena sanidad pública. Durante la apertura, la ministra Mónica García señalaba que este recinto esperaba ser un referente en el ámbito de la formación también, pero el Colegio de Médicos, como usted ha comentado, posteriormente hizo una nota de prensa, un comunicado en el que decía que este recinto no va a estar operativo al 100% hasta dentro de 6 u 8 meses. Desde su formación comparten esta visión, creen que todavía queda bastante para que podamos contar con un hospital en condiciones, con los mismos usos que tenemos de Comarcal, vamos. Bueno, nosotros personalmente creemos que, lamentablemente, porque nosotros lo lamentamos, porque somos también seremos también en el futuro pacientes de ese hospital, como somos de la sanidad en nuestra ciudad, yo creo que va a tardar bastante más de 8 o 9 meses en ponerse en marcha. Y con respecto a la carrera profesional a la que hacía referencia la ministra, que es la primera vez que viene a Melilla desde que asumió la cartera, y son los 2 únicos hospitales que gestiona, la señora Mónica García solo gestiona 2 hospitales, son los de Ceuta y Melilla, y estamos a la cola no solo de España, sino de la Unión Europea. Ayer cuando vino y habló de la carrera profesional, me extraña que hablase de este asunto cuando no ha querido reunirse con sus colegas los médicos, no ha atendido a las demandas de los médicos y hoy por hoy la carrera profesional de nuestros médicos en Melilla está absolutamente limitada. Está absolutamente limitada, como también está limitada la posibilidad de tener una consulta privada sin que te quiten 1/3 del sueldo, que esto no pasa en ningún otro sitio, como también son los más penalizados, puesto que se le paga a la guardia, cobran la peor guardia de España, el precio de la guardia en Melilla es la peor de toda España y un largo etcétera. Por tanto, las demandas de los profesionales sanitarios no se ha atendido. La ministra, como sabía que no se estaban atendiendo las demandas de los profesionales sanitarios, se negó en rotundo a reunirse con ellos. Yo creo que este gobierno vive del relato, vive de los bulos y vive de defenderse, pero no vive de atender las necesidades de los españoles, de los melillenses concretamente y en este caso de los profesionales sanitarios de Melilla. Vivimos ayer la visita de Pedro Sánchez y de Mónica García y mañana, si no tengo entendido mal, viene el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué nos puede comentar de esa visita? ¿Cuál es el objetivo de la visita de Feijóo a Melilla? Bien, pues como ha explicado hoy en rueda de prensa el secretario general del Partido Popular, Miguel Marín, la visita del presidente Feijóo es para, y como ayer ya dijo también el presidente de la ciudad, es para comprometerse con Melilla. Ha venido ya en varias ocasiones desde que es líder del Partido Popular y en esta ruta que está llevando a cabo por todos los territorios de nuestro país en el marco del 21º Congreso Nacional del Partido Popular, viene a nuestra ciudad a comprometerse con los melillenses como ya lo hiciese en su momento, a comprometerse con nuestras inversiones productivas, a comprometerse con la necesidad de seguir reforzando nuestro régimen económico y fiscal y oponernos en las Cortes Generales a ese recorte que se ha producido por parte del Partido Socialista en las bonificaciones a los trabajadores y empresarios melillenses, una bonificación que llevaba viva desde el año 2004 con un gobierno del Partido Popular y que se incorporó en la ley en el año 2015 por otro gobierno del Partido Popular. También viene a comprometerse con la sanidad pública, porque el presidente del Partido Popular, líder de la oposición, pero líder del principal partido de España, con mayor representación tanto en el Congreso como en el Senado, no puede entender, como no podemos entender cualquiera que tenga un poco de sentido común y que no se dedique a aplaudir al gobierno de España, es que se abra un hospital sin camas, sin UCI, sin los servicios mínimos de la prestación sanitaria. Eso es una tomadura de pelo. Viene a comprometerse con la sanidad, viene a comprometerse con la educación, va a tener una reunión con los empresarios de nuestra ciudad
para que le trasladen, bueno, pues esas inquietudes que desde hace años, desde que se cerró por parte de Marruecos de manera unilateral la aduana comercial, ha generado una incertidumbre muy grande en el ámbito del comercio transfronterizo. Viene también a que le cuenten esa ausencia, esa falta bochornosa de reciprocidad en el régimen de viajeros, que es fundamental para la economía de las ciudades. También viene a comprobar cómo funcionan nuestras comunicaciones y cómo se pueden impulsar obligaciones de servicio público en rutas fundamentales como son Madrid o Málaga, o lo que defendimos hace escasas semanas en la Comisión Mixta de Insularidad de Congreso y Senado, que lo hice yo personalmente, la defensa de la necesidad de estudiar la ampliación de la pista del aeropuerto y de mejorar los sistemas de aproximación para evitar tantísimas cancelaciones y bueno, pues que haya una mayor competencia en nuestro aeropuerto. Pues son todas las cuestiones que nos preocupan. Que no son pocas. Entonces, el presidente del Partido Popular viene a eso, a comprometerse, a conocer y también a dar un respaldo, un apoyo al presidente Imbroda, a todo el Partido Popular de Melilla y a la ciudad de Melilla, que tan importante es que estemos en la agenda nacional de los líderes de nuestro país. Usted fue designada vicepresidenta, vicepresidente, ya no sé cómo decirlo para no ofender, de comité organizador del partido. ¿Cómo se llaman los preparativos? Bien, va funcionando bien. La primera parte, como saben, era la presentación de las precandidaturas, donde había que aportar los avales. Bueno, el actual presidente del Partido Popular y el único precandidato proclamado, Alberto Núñez Feijóo, presentó ni más ni menos que 94.501 aval, que se los recogimos hace unos días en la sede del partido, en tiempo y forma. Por tanto, procedimos a la proclamación del precandidato y ahora estamos con todos los preparativos de las asambleas para la elección de los candidatos y compromisarios que iremos al Congreso Nacional a apoyar el proyecto del líder del Partido Popular y el proyecto del Partido Popular para España, donde tendrá una presencia importante Melilla, por supuesto. Hemos comentado el tema de la aduana con la reunión que se va a mantener entre Feijóo y los empresarios, que su formación ha pedido al Gobierno una guía sobre procedimientos de exportación para empresas de Ceuta y Melilla con Marruecos. ¿En qué consiste exactamente esta petición? Bien, pues esto es una cuestión que nos venían trasladando desde hace mucho tiempo los agentes de aduana y todos los agentes económicos que participan en ese tránsito comercial, de la tediosidad del proceso, de la burocracia excesiva. Y además de la inseguridad que hay en determinados aspectos sobre cuestiones que hay que presentar, que después no hay que presentar, que va un poco al albur potestativo del funcionario de turno. Por tanto, los que nos pedían era una clarificación de los procedimientos de exportación e importación y además la posibilidad de reducir burocracia, que yo creo que eso tenemos que caminar en esa senda, ya no solo en esta cuestión concretamente, sino en todo lo que sean trámites administrativos. Los responsables políticos, y eso va dentro del programa nacional del Partido Popular y se está implementando en todas las comunidades autónomas, la simplificación administrativa es fundamental. Es decir, tenemos que quitarle cargas al administrado para que la administración cada vez sea más cercana y para que los servicios se presten en las mejores condiciones, y en esa senda va esta iniciativa que presentamos en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno central siempre han defendido desde mucho tiempo atrás, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que se mantienen las mejores relaciones de la historia con Marruecos. Pero aún así, los empresarios, sobre todo de aquí de Melilla, se quejan de que hay una falta de reciprocidad, como usted ha comentado, en el régimen de viajeros. ¿Cree usted que se ha perdido la esperanza de que Marruecos de verdad tenga una buena reciprocidad con Melilla? Bueno, yo creo que no estamos en el mejor momento de las relaciones con Marruecos, ni muchísimo menos. De hecho, creo que salimos del peor momento. Estamos saliendo del peor momento y salimos no porque haya habido una voluntad por parte de Marruecos y una beligerancia en la defensa de los intereses de España y concretamente de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno de España. No lo creo. Salimos porque hay una cesión por parte del Gobierno de España a los intereses de Marruecos, que no es la defensa de los intereses de Ceuta y Melilla, y eso lo lamento profundamente.
Además, a mí me preocupa especialmente, y al Partido Popular nos preocupa especialmente cuando escuchamos a los ministros decir que estamos en el mejor momento, porque ¿qué pasaría si estuviésemos en el peor? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y también nos da un poco la señal, el pulso de que están absolutamente alejados de la realidad que aquí se vive. Y cuando todos, agentes económicos, sociales y políticos, estamos de acuerdo en que la situación está peor que nunca, que el tránsito comercial no se produce, que hay una inseguridad jurídica muy importante en torno a los tránsitos comerciales y que no existe reciprocidad porque Marruecos bloquea cualquier entrada de mercancía hacia Marruecos en régimen de viajeros, sin embargo, hacia Ceuta y Melilla nosotros cumplimos y pueden entrar en régimen de viajeros, un régimen reconocido internacionalmente. Cuando todos coincidimos, pues posiblemente el que vaya como un kamikaze en sentido contrario sea el gobierno de España, que por defender esas relaciones con Marruecos, que no sabemos al objeto de qué y qué intereses debe haber detrás o hay detrás, que no son los intereses de los ceutíes y melillenses, y las pruebas evidentes son las que estamos hablando, bueno, pues a lo mejor es el gobierno de España el que se está equivocando y no nos estamos equivocando los partidos políticos, los agentes económicos, los agentes sociales. Si todos coincidimos en una cosa, posiblemente sea el gobierno de España el que se esté equivocando. Y además lo que nos preocupa también es que bueno, hay una desatención total y absoluta, es decir, la realidad que se vive en Ceuta y en Melilla con respecto a los tránsitos comerciales no tiene nada que ver con la que defiende el ministro Álvarez, el presidente del gobierno y la delegada del gobierno, que se ha convertido en la delegada de Sánchez en Melilla, que no la delegada del gobierno de España en Melilla. Ella tendría que defender los intereses de la ciudad al margen de los intereses de su partido, y es incapaz de hacerlo. Por tanto, yo creo que el cargo le viene grande y al final no ha respondido a las expectativas y a las necesidades de nuestra ciudad. Y yo lo lamento profundamente, con independencia de que seamos de diferentes partidos políticos. Yo creo que al final los cargos públicos tenemos que responder a las necesidades de nuestra ciudad, tenemos que ser representantes de nuestros conciudadanos, y esta señora también, tengo que afirmar, porque bueno, es obvio y en los resultados electorales se ven, no la ha votado, no ha ganado unas elecciones nunca, está puesta a dedo por el presidente del gobierno y ella se ha convertido en una sumisa de las decisiones del gobierno de España, incluso cuando estas son contrarias a los intereses de la ciudad, y yo creo que eso es preocupante, aparte de lamentable, claro. Relacionado con el tema fronterizo, en unas semanas empieza la operación Paso del Estrecho. Formaciones como Vox han reclamado una y otra vez que Melilla no forma parte, o la OPE no pase por Melilla. Desde el gobierno local ya han anunciado una serie de obras, de mejoras de las zonas adyacentes para la espera, no solo para la gente de la OPE, sino para los melillenses o marroquíes que quieren pasar al país vecino. Desde su partido, ¿cómo se valora? Todos los años la pregunta, ¿no? ¿La OPE paga por Melilla, sí o no? Bueno, es que no, yo creo que es muy difícil hablar de sí o no ante una cuestión que es bastante más compleja, ¿no? No se puede resolver con un sí. Eso está muy bien que los partidos, bueno, los que no tienen vocación de gobierno lo defiendan de esa manera, pero los que llevamos años gobernando la ciudad y tenemos vocación de gobierno en las instituciones, bueno, pues tenemos que ser bastante más serios a la hora de analizar casos como la operación Paso del Estrecho, las consecuencias que tiene, los perjuicios, los beneficios que produce a la ciudad, y en el cómputo general, pues creemos que a día de hoy una mala gestión de la operación Paso del Estrecho está provocando perjuicios a los melillenses. Pero en la medida en que se limitan las plazas de transporte para los propios melillenses, no hay una apuesta por parte del Gobierno de España en el contrato marítimo para que los melillenses no salgamos perjudicados de esa operación Paso del Estrecho. Además, el Gobierno de España cualquier inversión la enfoca solo y exclusivamente para el transeúnte de la operación Paso del Estrecho, sin atender a las necesidades o a los perjuicios que esto puede producir en las ciudades de Ceuta o de Melilla, y son los gobiernos autonómicos los que están cubriendo esa necesidad que no debería. Pero nos pasa con todo. Si el gobierno de la ciudad, el gobierno del presidente Imbroda, a día de hoy se hace cargo de todo lo que el Gobierno de España renuncia a hacerse cargo por desatención, por desinterés, porque competencialmente le correspondería al Gobierno de España, y sin embargo no lo hacen ellos y tiene que suplirlo con presupuesto propio, detrayéndolo de otras acciones el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y le pongo un ejemplo que además es sangrante, el tema del copago farmacéutico. Llevamos años
años con una partida presupuestaria en el gobierno de la ciudad, el gobierno del presidente Imbroda, una partida presupuestaria para cubrir desde la ciudad autónoma ese copago farmacéutico que tienen que hacer los jubilados, las personas mayores. Y estamos solo pendientes de un convenio con el Ingesa que no se firma porque no existe voluntad por parte ni del Ingesa ni de la delegada del gobierno ni del gobierno de España. ¿Puede ser algo más sangrante que esto? Que la ciudad autónoma quiera poner el dinero, quiera poner los recursos, quiera hacer frente a ese gasto que tienen que hacer los jubilados hoy por hoy en nuestra ciudad y que no se haga y que se esté perdiendo año tras año ese dinero porque el gobierno de España, porque la delegada del gobierno, porque el Ingesa sea incapaz de firmar un convenio con la ciudad autónoma. Yo le pregunto, ¿le interesan verdaderamente los intereses de los melillenses? ¿Están preocupados verdaderamente por prestar un buen servicio sanitario? Que el copago farmacéutico está dentro de los servicios sanitarios. No, no están interesados. Estarán interesados en otras cosas, en defenderse los juzgados, por supuesto, porque están acorralados por la corrupción tanto el gobierno como el Partido Socialista. Pero estar preocupados por las necesidades de los españoles, poco. Y yo creo que esto es la mejor de las pruebas, la prueba del algodón. Pues, diputada del Congreso, me gustaría saber mucho más temas, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que no me queda más que agradecerle su tiempo y su disposición a ser entrevistada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a disposición de COPE Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, unos minutos con consejos publicitarios y enseguida volvemos.